Bienvenidos aquí al programa Pido la Palabra del canal Congreso. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, al senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez, y al senador por el Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, ¿no? No Amaya, sino Maya. Maya. Como de costumbre, nosotros tenemos la presentación de nuestros invitados muy corta. El senador es abogado, conozco que es abogado, fue dirigente sindical y senador desde hace mucho tiempo de la República. Pero dejémoslo a usted que diga qué queremos destacar de su hoja de vida, senador. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy un senador de la República, vengo de origen, mi origen es social, represento al movimiento sindical, llegué por esa vía. Los trabajadores tomaron la decisión en su momento de las empresas públicas de Cali de traer un congresista de su organización, de la empresa, y es así como llegué acá al Congreso y desde ahí pues nos hemos dedicado no solamente a defender los trabajadores, sino a defender los derechos humanos, a luchar contra la corrupción y obviamente a buscar transformar a Colombia y volverla un mejor país donde todos vivamos en igualdad y con derechos y garantías. Así que ese es mi trabajo permanente aquí en el Congreso y pues en este momento pues estamos dedicados justamente a mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Senador Ciro Ramírez, ¿qué podemos destacar de su hoja de vida? Usted es un abogado, tiene varias especializaciones, ha estado en el sector privado, pero dicho, tiene una hoja de vida brillante. ¿Qué podemos destacar adicionalmente? Gracias, Griserio. Yo hace 4 años comencé a hacer política, siempre estuve en el sector privado. Llegué como representante de la Cámara y la línea fue comenzando un partido, recogiendo unas firmas con un grupo significativo de ciudadanos que hoy se llama Centro Democrático y actualmente estamos en el Senado de la República, de la misma línea, defendiendo unas tesis que funcionaron en el país y pues la idea es un crecimiento económico con equidad y obviamente lo más importante yo creo que en este país es la legalidad. Tengo 3 especializaciones, actualmente estoy haciendo una maestría en gestión pública y pues lo importante es desarrollar la economía y cuando desarrollamos la economía pues lo importante es desarrollar una economía equitativa, con igualdad de condiciones y lo más importante pues esas señales que ha dado el presidente Duque que están consignadas en el plan de desarrollo con educación y cerrando las brechas de pobreza. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema del Plan Nacional de Desarrollo, pero específicamente en el área del trabajo. Pero recordémosle, empecemos por el senador Ciro, ¿cuáles son las bases fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo que se denomina un pacto por Colombia? Pues como muy bien lo ha dicho el presidente Duque, es un pacto por Colombia, pacto por la equidad, yo creo que ha sido el pilar y la bandera del presidente Duque. Él desde la campaña estableció 3 pilares, que es equidad, legalidad y emprendimiento. Yo creo que de acá se desprende todo lo que queremos para nuestro país y para los colombianos. Aquí hay unas bases estructurales, como muy bien lo he dicho, y de esto hay unos pactos transversales que se cruzan en los diferentes sectores de nuestra economía y de nuestro país. Acá lo más importante y que hay que aclarar y resaltar, que es que la mitad de los recursos que se suponen están en el plan de desarrollo, están dirigidos a precisamente cerrar las brechas de pobreza, que los subsidios estén focalizados, que lleguen a donde las personas de verdad los necesiten. Queremos obviamente con este plan de desarrollo sacar de la pobreza extrema a más de 2 millones de colombianos, duplicar las fuentes de empleo, buscar fuentes alternas de ingreso y no que Colombia no siga dependiendo del petróleo y por eso es la meta más ambiciosa de cualquier gobierno de llegar a 1.500 megawatts. Entonces yo creo que aquí con esto es importante aclarar. ¿Qué es WAS? Pues las fuentes alternativas de generación de energía. Hoy Colombia está en 740 de producción. Nos están viendo todos los colombianos, entonces es bueno señalar y el programa además se ha convertido en un programa pedagógico. Griserio, hoy Colombia y durante muchos años es un país petróleo dependiente sin ser un país petrolero. Y lo importante acá, que ha dado esas pistas el presidente Duque, es que Colombia deje de depender del petróleo y empiece a buscar fuentes alternas de ingreso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir dependiendo para siempre del petróleo porque el mundo va hacia un desarrollo, hacia una evolución de no seguir dependiendo de los carbones fósiles o de las fuentes de energía fósil. Y acá lo importante es que nuestras fuentes alternas de ingreso puedan ser esas fuentes de energía alternativa y por eso se duplica la ambición de producción de energía alternativa, solar, eólica,
entre otras. Además de eso, también ha sido una bandera, como lo ha dicho el presidente Duque, que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia. Y también hay un alto ingrediente dentro del sector agropecuario, dentro de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que poderles darle ese desarrollo. Y no es mirar a ver qué siembran mañana, sino que todo lo que siembren tenga una rentabilidad y tenga una venta desde antes que se siembra. Y por eso se ha lanzado el programa Agricultura por Contrato, que es cosecha y venta a la fija, que es el programa pilar del gobierno nacional. Entonces yo creo que con esto, pues dentro de otros sectores obviamente no tenemos el espacio y el tiempo, pero es más o menos el desarrollo que se quiere sacar en el plan de desarrollo, con más de 1.100 billones de pesos que se presupuesta para sacar adelante este plan, y lo importante es poder avanzar en la discusión de las comisiones económicas y posteriormente en la plenaria del Senado y de la Cámara. Bueno, senador Alexander López, el Plan Nacional de Desarrollo trae el tema del Pacto por la Equidad y ahí solamente aparece el tema sindical, porque lo que se caracteriza del Plan Nacional de Desarrollo es un gobierno corporativo, es decir, es un gobierno más enfocado al desarrollo y gobernar con los gremios económicos. Es decir, el tema sindical, el tema rural, es muy poco lo que se refleja en el plan de desarrollo. La concertación con el tema sindical es casi ninguna. A ver, yo quiero, pues en primer lugar, informarle así de manera directa al país que este Plan Nacional de Desarrollo, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, la va a empeorar. Empezando por el nombre. Ellos hablan de un pacto, o el presidente Duque habla de un pacto, como lo ha dicho el senador Ciro acá hoy. Pero yo tengo entendido, y los que pueden consultar hoy en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es que un pacto es un acuerdo en este caso, entre el gobierno y los ciudadanos. Y aquí el gobierno no ha llamado a los ciudadanos a construir este pacto. Entonces allí de hecho es un pacto que ya nace con una falla o con una mentira, porque los pactos se construyen entre dos partes que acuerdan cómo será su desarrollo, su dinámica de vida, en este caso, entre el gobierno y los ciudadanos colombianos. Entonces aquí nos tienen pues con el cuento del pacto, de que entonces va a haber un pacto por la equidad, un pacto por la legalidad y un pacto por el emprendimiento. Y de ahí se desarrollan una cantidad de medidas y una cantidad de decisiones. La verdad, las bases del plan tienen unas cifras escalofriantes. Yo tengo que reconocer que las cifras con las que se construye este plan de desarrollo que se presenta son escalofriantes, son dolorosísimas. Las cifras que se presentan, por ejemplo, de niñez, de cobertura en salud, las cifras que se presentan inclusive de corrupción, las cifras que se presentan de falta de atención de necesidades básicas insatisfechas. O sea, hay una radiografía muy bien hecha en algunos elementos de las bases que uno tiene que decir, bueno, importante el dato como dato, pero ya cuando llegamos a la hora de las decisiones que tiene que tomar este gobierno, nos adentramos en un grave problema, y es que este es un Plan Nacional de Desarrollo para 4 años, que va a costar entre 1.000 y 1.100 billones de pesos, pero que la mayoría de los recursos provienen de las regiones. Entonces el 30% es del gobierno central y el 70% es responsabilidad de las regiones, cuando las regiones que nosotros tenemos en nuestro país, departamentos, por ejemplo, yo conozco muy bien, como el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, el departamento de La Guajira, son regiones que tienen problemas para resolver su propia dinámica administrativa, y les entregan una serie de responsabilidades económicas que difícilmente van a poder cumplir, y eso va a conllevar a que este plan de desarrollo pues fracase y colapse, pues, y empeorando las condiciones de vida de los colombianos. Entonces, en ese sentido, yo la verdad quiero hacer énfasis. O sea, aquí no hay ningún pacto, esto no es un acuerdo con los colombianos, esto es una decisión del gobierno del presidente Duque de presentar un plan de desarrollo, pero aquí no ha habido un acuerdo con los ciudadanos, ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con los trabajadores, ni ha habido un acuerdo con los profesionales, ni con la clase media, ni con la clase alta, en fin, aquí no hay ningún pacto. Entonces tenemos que primero que desenmascarar eso y plantearle a Colombia pues que es una decisión del presidente Santos, como todos los gobiernos tienen que hacerlo, su plan de gobierno dentro de estos 4 años, y que a nosotros nos parece que es un plan de desarrollo que se aleja completamente de la realidad y de los problemas que tiene el país. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Y
Entonces no puede vender la finca, señora Rubiela. Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Ciro Ramírez, en este pacto por la equidad aparecen los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas y obviamente el diagnóstico está allí centrado sobre la prioridad que tiene Naciones Unidas. Sin embargo, las propuestas que se vienen adelantando golpea francamente a la clase media, a la clase trabajadora. Por ejemplo, ponerle la seguridad social sobre el 55% y no sobre el 40% de los trabajadores independientes. ¿Usted qué dice, senador? Hay un aspecto fundamental en todo esto, que pues hay que decirlo, como lo ha dicho el senador Alexander López, es un pacto. Precisamente el presidente Duque formó su programa en los talleres, con todos los colombianos, en todas las plazas públicas que recorrió en el largo y ancho del país. Además de esto, es importante decir que después se hizo cuando se empezó a trabajar con el Departamento Nacional de Planeación, se visitó todos los departamentos del país escuchando las necesidades y problemáticas de cada departamento para ir estructurando este plan de desarrollo. Es un plan estructurado, deliberado, creo que el más deliberado que ha tenido cualquier gobierno. Y ahora precisamente se está debatiendo cada artículo con las proposiciones, tanto modificación o nuevas, con todos los partidos políticos. Lo más importante en todo esto, como usted muy bien lo ha dicho, pues yo no encuentro en ninguna parte que se afecte a la clase baja o a la clase media. Cuando hablamos de subir del 40 al 55% para los trabajadores independientes diferentes a los contratos de prestación de servicios y además incluye también a los rentistas de capital. Pero para ir cerrando la discusión de este artículo por iniciativa también del Gobierno Nacional ya no va a ser apoyado y por parte de mi partido no lo vamos a acompañar. Quiero dejar eso anotado porque no estamos de acuerdo que se suba del 40 al 55% de la cotización en seguridad social a los rentistas de capital o trabajadores diferentes a los contratos de prestación de servicios. Además de eso, sí quiero resaltar más bien que lo que se quiere es, como ha dado esa confianza, tanto el subir en la imagen del gobierno del presidente Duque, también las muestras de confianza en el crecimiento del último trimestre del año pasado, además de eso las muestras que ha tenido también en los indicadores que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de crecimiento económico, estamos en los primeros lugares de nuestra región, del continente, y además de eso también se ha podido ver cómo ha venido dándose la inversión, que también es importante anotar que dentro del plan lo que se quiere dejar dicho es crear 1.6 millones de nuevos empleos, apostarle a que el desempleo, la cifra del desempleo, llegue a rondar entre el 7.6 y el 7.9% en el 2022. Y es muy bueno también anotar lo que usted dijo, es el primer plan de desarrollo que tiene, digamos, o inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a 2030. No es un plan a corto plazo, es un plan a mediano y largo plazo y precisamente lo que se quiere de este plan es que sea estructural,
que se consoliden los 4 años y se proyecte un país que es lo que queremos en el 2030 en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Además de eso también, trabajar en eliminar esa informalidad laboral que está llegando casi alrededor del 70% y proyectar un crecimiento económico consistente, sostenible, en alrededor de 4.5, 4.7%. Para nosotros tener un país que tenga la consistencia y que tenga sostenibilidad para los recursos y para también nuestro sistema fiscal es que tengamos un crecimiento por encima del 4%, o si no, no es un país viable. Senador Alexander López, siguiendo con la orientación y la discusión acerca de la formalidad y el trabajo decente, se está planteando algo que sucede sobre todo en Norteamérica, que es el trabajo por horas, para resolver el trabajo de la informalidad y el trabajo y el ingreso de la gente. En última, es un problema no del trabajo decente, sino de generación de ingresos. ¿Qué opinas sobre esto? Que están planteados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Mire, de hecho en Colombia, en los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, que hemos tenido 4 gobiernos más bien, se han hecho 3 reformas laborales. Y todas las reformas laborales se han dirigido a golpear a los trabajadores, ¿no? Se hizo una reforma pensional donde se eliminó toda posibilidad de que los trabajadores pudiesen negociar su derecho a la seguridad social, su derecho a una pensión digna, como existía anteriormente a la Ley 100. Así que ese derecho se lo quitaron a los trabajadores, el derecho de negociación colectiva, que es un derecho que está acompañado por Naciones Unidas a través de OIT y es un tema pues supremamente grave. En el 2003 el gobierno de Uribe hizo otra reforma donde primero generalizó la informalidad laboral y por otro lado golpeó duramente la mano de obra y la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque quitó las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y los festivos. Ese es un duro golpe que le cuesta a los trabajadores colombianos al año entre 2 y 3 billones de pesos, el informe que ha dado inclusive Fedesarrollo y algunas universidades que analizaron el impacto de haberle quitado esos derechos a los trabajadores. Ahí se perdió poder adquisitivo, ahí se perdió la posibilidad de crecimiento económico en el país. Pero la situación es mucho más grave. Las cifras de desempleo reportadas en 2008, reportaron el 12.8%, subió más de 1 punto porcentual las cifras de desempleo. Y las cifras de informalidad se crecieron hasta un número absolutamente escalofriante en términos de informalidad laboral que supera los 6 millones de trabajadores en la informalidad. O sea, 6 millones de trabajadores que hoy no tienen un contrato, que hoy no tienen seguridad social y que hoy andan deambulando, ¿cierto?, en el mundo del trabajo sin tener unos derechos y una estabilidad. Así pues que para los trabajadores hoy en Colombia, o sea, nosotros no tenemos, o sea, cómo decirle a los trabajadores colombianos que aquí hay una certeza jurídica, que aquí hay unos derechos garantizados y que aquí obviamente el Estado y en este caso el gobierno pues va a ir mejorando sus cosas. Es más, en la pasada ley de financiamiento, en exenciones tributarias le entregaron a los grandes empresarios 10.8 billones en exenciones y en beneficios. Uno dice, bueno, si ganan los de arriba, los empresarios, los que están generando grandes utilidades para sí mismos, también hay que generar una política para que los trabajadores, ¿cierto?, tengan unos mejores ingresos y tengan unos mayores derechos, y es lo que no está pasando. Pero ¿qué está pasando hoy en este Plan Nacional de Desarrollo? La ministra del Trabajo ha querido explicarnos cómo es ese tema de trabajo por horas. Eso es auspiciar aún más la informalidad laboral. Eso va a conducir a mayor informalidad laboral, pero además de eso va a conducir a mayor deslaboralización en el país. ¿Qué quiere decir? Pues un empresario que tenga a sus trabajadores con un contrato de trabajo, ya sea a término fijo o a término indefinido, con jornadas de 8 horas, pues perfectamente si le abren esta posibilidad en el plan de desarrollo de contratarlo por horas, pues le va a decir, hombre, yo solamente lo puedo contratar a usted 4 horas diarias en la mañana y va a buscarse otra cantidad de trabajadores sin ningún tipo de vinculación laboral y los va a contratar y de esta manera se va a acabar en buena medida la estabilidad laboral o los derechos integrales de los trabajadores por lo que tanto hemos luchado históricamente. Eso va en contravía inclusive de los convenios establecidos en la OIT. Así que esa propuesta del gobierno del Plan Nacional de Desarrollo de Trabajo por Horas es absolutamente nefasta, retrógrada y va contra la jurisprudencia internacional en materia de protección de trabajo decente, como usted lo decía, en los Estados Unidos. Y por último, hay unas facultades que está pidiendo el presidente Iván Duque en el artículo 181,
para replantear el Estado, ¿cierto? Para excindir, para liquidar, para cambiar estructuras de personal en el Estado de todo orden. Eso, lo que hemos hablado con la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con la CGTD, con la CTC y con las demás organizaciones sindicales, es que entregarle estas facultades, que además de ser inconstitucionales, ¿cierto? Porque el artículo 150 de la Constitución, numeral 7, establece que el Congreso no se puede despojar de algunas facultades dentro de esa gesta. El presidente está pidiendo hoy facultades para reestructurar el Estado, y esa reestructuración del Estado puede conllevar al despido de más de 150.000 trabajadores estatales en el país. Así que hoy las centrales obreras, los trabajadores del sector público están pues con las alarmas puestas, inclusive se está hablando de un paro nacional estatal, ¿cierto?, hacia el mes de mayo, toda vez esta amenaza y esta situación que está presentando hoy en el plan de desarrollo. La verdad que como está caracterizado el plan de desarrollo en materia laboral, muy grave, contrario a lo que se quisiera, este plan de desarrollo debería ir a mejorar las condiciones de los trabajadores, pero todo lo contrario, aquí lo que se ve es una clara agresión para todos los asalariados del país. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Ciro Ramírez, es bueno que usted nos haga referencias sobre las facultades que se le entrega al señor presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre el piso mínimo, sobre las horas. ¿Qué tiene que decir el Centro Democrático y usted en especial, senador? Solo recordar que en el gobierno del presidente Uribe fue la disminución más alta en el desempleo. Estábamos en el 16.4% del desempleo y llegamos al 9.2%. Después de una crisis mundial del 2008, la crisis más grave después de la caída de la bolsa en Estados Unidos en el 1929, subió al 11.9%. Pero aquí es bueno rescatar que esa disminución de la cifra de desempleo ha sido por las políticas de confianza en la inversión nacional y extranjera, esa seguridad que se imprimió en todo el país. Y es importante también anotar que el promedio de crecimiento económico estuvo en el 4.5%, solo por anotar en el año 2007 llegamos a un crecimiento del 7.5%, crecimiento histórico de nuestra economía. Además de eso, es importante notar que hoy en Colombia tenemos una fuerza laboral de alrededor de 22 millones de colombianos. 22 millones, escuchen muy bien esta cifra. De esos 22 millones de colombianos, hoy solo cotizan 8.3 millones de pesos. ¿Qué quiere decir que solo 8.3 millones de colombianos coticen? Que eso significa o resalta nuestra formalidad laboral. De esos 8.3 millones de colombianos que hoy están cotizando a la seguridad social, a todo el régimen de prestaciones sociales, pues tenemos que decirles a los colombianos que solo 3 millones de colombianos se van a pensionar. ¿Con eso qué queremos? Precisamente con el piso mínimo es que los trabajadores o lo que llamamos los jornaleros, en el sector agropecuario sobre todo se ve mucho, que podamos llegar a tener un piso mínimo para que estas empresas o sector agropecuario o los empleadores puedan aportar de lo que se les paga el 15%. Y es voluntario, quiero aclarar, es voluntario, el que no quiere no hace. Y el 15%, el gobierno nacional, el Estado colombiano, va a aportar un 20% adicional. ¿Eso qué quiere decir? Es un ahorro para una pensión
que es lo que nosotros llamamos BEPS, beneficios periódicos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el colombiano llega a la edad de jubilación, puede retirar ese 20 o 15%, si lo va a retirar, se lo puede gastar en lo que quiera. Si no lo retira, el gobierno le dice que el 20% que aportó durante toda su vida laboral, ese 20 más ese 15% se consignará en una jubilación o en un piso mínimo de una especie de pensión para que podamos tener más colombianos con una jubilación definida, con un ingreso mínimo. Esto es importante notarlo y rescato y resalto que es voluntario. Además de eso, tengo que decir que la ley de financiamiento, o de pronto yo vi una diferente, es que los que más van a poner para financiar el presupuesto del 2019, 20, 21 y 22 son los que más ganan. Van a aportar más las personas naturales que ganen más de 40 millones de pesos, los que tengan patrimonios por encima de 5.000 millones de pesos. El senador Alexander ha dicho algo muy cierto, se les ha bajado los impuestos a las empresas, pero no quiere decir que las compañías y las empresas sean ricas. Las empresas son la fuente de empleo y hoy tenemos una de las más altas tasas de tributación a nivel mundial. Se estima que de cada 100 pesos de utilidad se pagan impuestos alrededor de 70 pesos. Por eso se le bajó la renta corporativa del 33 al 30%, que tampoco fue mucho. Y no es para las grandes, es para todas. Y sobre todo para las MIPYMES, las microempresas, pequeñas y medianas empresas, que son los generadores del 80 al 90% del empleo hoy en Colombia. Además de eso, también quiero hablar sobre las facultades del presidente de la República, que se les da esas facultades para acabar muchas entidades que hoy están siendo inútiles. Y se crearon muchas agencias que hoy no sirven para nada. Y además de eso es importante asegurar los programas sociales, porque si ustedes recuerdan teníamos que haber recaudado 14 billones y con la reforma o ley de financiamiento o reforma tributaria se recaudaron solo 7.5 billones de pesos. Y por eso es importante empezar a buscar recursos en otros lados y precisamente acabando entidades que hoy no sirven para nada. Y también tenemos que recordar que en los últimos 8 años del gobierno del presidente Santos se aumentaron en 90.000 cargos, más de un punto del PIB. Y lo importante aquí es darle un mensaje a los colombianos que el Estado debe hacer a usted. Senador Ciro Ramírez, el senador Alexander López me está pidiendo la palabra. Senador Alexander López, el plan de desarrollo tiene muchos micos y esos micos tienen que ver fundamentalmente con algo que debe hacer el Congreso de la República. El Congreso de la República sí va a estar a la altura para ponerle la cara al país y enfrentar esos micos que están metidos en el Plan Nacional de Desarrollo. A ver, nosotros siempre hemos abogado por la separación de poderes. Desde que llegamos al Congreso, toda nuestra lucha ha sido para que el Congreso de la República sea un Congreso autónomo y que el Congreso no sea un apéndice del Ejecutivo. Desafortunadamente en Colombia la corrupción política y las mafias electorales que se tomaron la democracia en el país no han permitido que el Congreso tenga autonomía. Yo que quisiera, por ejemplo, estar en un Congreso independiente de si yo acompañe o no acompañe a un presidente o si un senador o representante de la Cámara acompañen a un presidente a su elección, pues que cuando haya que enfrentar a ese gobierno, pues se enfrente, pero en temas de fondo, en temas estructurales. Este Congreso no. Estos congresos mayoritariamente siempre se vuelven apéndices del gobierno de turno. Entonces mire usted cómo unas mayorías, por ejemplo el Centro Democrático que hoy gobierna en el país, hace 1 año y medio eran minoría y hoy están logrando unas mayorías, una cosa rarísima. Y no son congresistas distintos, son los mismos congresistas que anteriormente defendían el gobierno de Santos, hoy se están pasando para el lado del gobierno de Duque. Uno dice, bueno, ¿eso es ideología o qué es? ¿Eso qué cuentos de ideología? ¿Están respaldando un proyecto político? ¿Qué cuento de respaldar un proyecto político? No. Finalmente el Congreso se convirtió en un apéndice del presidente de la República y el presidente de la República es el que le pone y le impone las condiciones al Congreso. Vamos a entrar muy pocos días a la discusión de la JEP, de las sujeciones que hizo el presidente a la JEP, que por demás, bueno, no son de este tema el día de hoy, pero hay que hablarlo, porque vamos a hablar todo este año de ese tema. Vamos a ver cómo se comporta el Congreso. Yo quisiera ver un Congreso autónomo, un Congreso defendiendo ya un proceso de paz, unos acuerdos que se hicieron, que están refrendados inclusive por Naciones Unidas, y que hoy el presidente Duque, en una actitud de política, más no de Estado, pretende cambiar. ¿Qué aspiro yo en este debate del Plan Nacional de Desarrollo? Hombre, ser justos, y es el llamado que yo le hago al Congreso de la República. Por ejemplo, estos temas laborales
que van a afectar los derechos de los trabajadores, esos temas hay que sacarlos del plan de desarrollo. Los temas pensionales, aquí se vienen unos temas pensionales, una reforma al sistema pensional colombiano, eso es un abuso. O sea, aquí están haciendo una reforma pensional. Esos temas en materia de copagos, en materia de salud que se le está imponiendo a los trabajadores y a las personas que vayan al sistema contributivo, es un absurdo, es absolutamente inaceptable. Esas facultades que está pidiendo el presidente Duque, que son facultades para en 6 meses hacer y deshacer con este país, es algo absolutamente tenebroso. Lo que está ocurriendo con la carga y la responsabilidad que le entregan a las regiones de asumir el 70% de los recursos. Entonces, ¿cuál va a ser la autonomía de las entidades descentralizadas? O sea, un alcalde que llegue en octubre o un gobernador que llegue en octubre, pues, o sea, ¿qué recursos va a manejar si ya están todos concentrados en este Plan Nacional de Desarrollo? Porque ya esta ley lo va a definir así. Entonces, son temas supremamente complejos. Yo creo que estamos ante un peligro muy grave para el país, con un Plan Nacional de Desarrollo que inclusive no se sabe ni para dónde va. O sea, yo quisiera creerle al doctor Ciro y ver al país con un crecimiento, inclusive no digamos que el 7, o sea, la economía mundial está en crisis todavía y un crecimiento ponderado y moderado está entre el 3 y 4%, o sea, que yo quisiera ver a mi país, el Valle del Cauca crece al 4.5%, por ejemplo. Sí. O sea, yo quisiera ver a todo el país creciendo en esa misma ruta, porque uno entendería que un crecimiento económico significa mayor producción nacional, y al tener mayor producción nacional, pues significa mejores empleos, mejores ingresos para los trabajadores. Eso sería toda una cadena. Pero desafortunadamente en Colombia se sigue sosteniendo que quien debe asumir la carga del costo del país es la clase media y los trabajadores. Son a los que les suben el IVA al 19%, son a los que les aplican más impuestos, y a los trabajadores son a los que les quitan más derechos. Por eso yo no creo en este plan de desarrollo, porque en defensa de la clase media aquí no hay nada, en defensa de los trabajadores, ni en defensa de los pensionados, senador, y esa es una pelea pues que vamos a dar en el Congreso de la República. Estamos en el programa, nos acabó el tiempo, qué pesar. Nos agotó, pero aquí están las dos visiones diferentes, interesantes para el país. Mil gracias por estar aquí, senador Ciro Ramírez, en el programa Pido la Palabra. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Mil gracias, senador Alexander López, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Mil gracias a todos ustedes aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra.